Bien, estamos con la diputada provincial Clara García. Clara, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Clara, usted integra las comisiones más traumáticas en la Cámara de Diputados porque, bueno, está con Hacienda, Presupuestos, Transporte y preside la de Obras y Servicios Públicos. Bueno, en realidad transporte he cambiado Ah, porque ahora estoy en la Comisión de Acuerdos. ajá, Vaya si es traumática también, también. porque es la que elige o en todo caso sanciona a los jueces, fiscales, defensores y demás, y también en la de juicio político. Así que Están sí, todas, sí, son todas las más comisiones, neurálgicas. La algunas provincia... de ellas no tradicionales para las mujeres, donde en Ujú. general estaban más en las áreas de cuidado, haciendo una semejanza con la vida familiar o personal, también en la vida política. Sin embargo, esta composición de la Cámara, donde somos prácticamente la misma cantidad de mujeres y varones, sí estamos en muchas de, como vos lo decías, en estas áreas duras, ¿no? De Ujú. la producción, de la economía, las áreas de constitucionales o más políticas. Al principio del programa, la apertura, hablábamos de que las crisis, cuando empiezan a esmerillar la cuestión del poder adquisitivo, automáticamente hay una tensión hacia la clase dirigente y lo más peligroso es que se empieza a poner en duda el sistema político imperante. Digo, ¿la provincia está como la nación en cuanto a la crisis o la provincia tiene otro contexto? La provincia no tiene crisis económica, al Ujú. menos no lo tiene el gobierno provincial, cosa que sí le pasa al gobierno nacional con endeudamiento, con variables macroeconómicas que no sabe manejar, como por ejemplo la inflación o la pobreza o el desempleo en determinados sectores. Nuestra provincia de Santa Fe tiene una situación financiera óptima, porque tiene un gobierno que, fíjense qué paradoja, no ha sabido invertir, no ha sabido destinar esos recursos. Entonces tiene muchísimos fondos depositados en el banco. Y vuelvo a decir, óptima entre comillas, porque la finalidad de un gobierno no es cobrar los impuestos para que luego estén en el banco, sino hacer obras, producir, apoyar la producción, salvar esas distancias que cada vez son más crueles entre la gente más vulnerable y los que no, entre los que tienen trabajo y los que no, entre los que mantienen un estándar de vida y los que ya no pueden. Así que, lo sabes, Sergio, somos muy críticos Ujú. de esa faceta del gobierno. Esto tiene que ver con lo que usted planteaba la semana pasada en cuanto a la subejecución de la emergencia de seguridad que le reclamaba por una cantidad de dinero que el gobierno provincial todavía no había invertido, que Ese es obtuvo respuesta, digo, por parte de Corach. Sí, es un ejemplo que, como dirían las señoras grandes, para muestra basta un botón. Ujú. Fíjense que el presidente de la Nación, de quien también somos muy críticos porque muchas veces ha hecho promesas para Santa Fe que no se cumplieron, el pago de la deuda que tímidamente ahora dicen será con bonos, o que venían gendarmes, o que la justicia federal iba a tener nuevos juzgados. Bueno, nada de eso pasó. Sin embargo, cuando prometió estos 3.000 millones de pesos, recordemos, septiembre 2020, a los pocos días estaban depositados y el gobierno provincial no supo gestionarlos. Primero hubo una licitación del ex ministro Saín, que se fue con un gran escándalo y que apenas vino Laña la dio de baja, y después el nuevo ministro, que es un hombre con otros modos, con otra amabilidad, pero diría con la misma ineficiencia a la hora de gestionar, empezó una licitación fantástica, porque era todo un cambio tecnológico del 911, del control de los móviles, de celulares muy avanzados, videocámaras, es decir, uno preveía un sistema de control sobre la delincuencia que iba a dar resultados. Bueno, todavía no lo pudieron poner en marcha. Y la verdad que la respuesta de Corach fue muy débil. Eso pasa cuando alguien te manda a contestar sobre un tema que no Ujú. sabes. O te informan mal, o bueno, decís algunas cosas que no son las correctas. Hay un punto de convergencia entre lo que usted dice y lo que dijo el diputado Galdeano algunos programas atrás aquí, donde él planteaba, prefiero que este gobierno deje obras y problemas resueltos a no tanto dinero en el banco. Digo, ¿cuál cree que usted que es el criterio del gobierno provincial por el cual guarda el dinero en el banco y no lo invierte? Creo que es la suma de dos cosas. Primero, una mentalidad que en vez de ser generosa,
es de esas que juntan. Claro, la que juntan no es la propia, sino la de los impuestos de todos. Y después una falta de gestión. Miren, normalmente los gobiernos no pueden llevar adelante sus planes, sus proyectos, porque no tienen recursos. Este gobierno tiene recursos, pero no tiene decisión política o no ha sabido capacitar equipos técnicos para que lleven adelante estas gestiones. Porque si no, uno no puede entender. Yo te digo, Sergio, somos muy detallistas en el seguimiento del presupuesto. No hay área que no esté por debajo de lo que podía. Por eso te digo que yo puedo criticar a un ministro, al otro. Ahora, hay una manera de hacer en este gobierno que no es generosa y que no tiene pasión por solucionar los problemas de la gente. La vez pasada le preguntábamos a Pablo Faría para qué servía la Cámara de Diputados, que tiene que ver muchas veces con esto de poner en duda, muchas veces la institucionalidad. Entonces, la respuesta de Pablo Faría fue explicar un poco las necesidades que tiene a través de allí del Congreso de resolver los problemas macros, digamos. Hay un problema macro que tiene que ver con la reforma constitucional. ¿Cuál es la posición suya? Nosotros somos reformistas, lo fuimos siempre y lo somos ahora, porque también creemos que una buena base, ¿viste cómo te pasa en tu familia o en tu empresa o en tu programa? Si te entendés con los tuyos, si tenés bases sobre las cuales se sienta lo que van a hacer, bueno, ahí se empiezan a solucionar los problemas. Nuestra base constitucional es de hace 60 años, cuando el mundo era otro, Santa Fe era otro, los derechos de las personas eran otras. Mira, yo daba un ejemplo el otro día, pero votamos una ley de un foro de las entidades que tienen las jubilaciones en la provincia. Y yo decía, hace 60 años nuestra Constitución puso la semilla de que la jubilación era obligatoria. No fue una pérdida de tiempo que aquellos convencionales constituyentes tomaran ese tema. Como ese derecho que hoy nos parece natural, hay tantos otros que en estos años se han desarrollado maneras de, por ejemplo, los privilegios como los fueros están en nuestra Constitución. A los diputados, a senadores no nos pueden juzgar porque tenemos privilegios. Y eso sí es lo que creo que la gente ya no lo banca y está muy bien que no lo banque. Aprovechando su condición de contadora y de licenciada en administración, digo, resulta hasta, le diría, de impotencia para los argentinos que la economía siga siendo un problema estructural. Sí. Inflación, evasión. Digo, ¿no tiene solución esto en la Argentina? Sí, tiene solución, que no es fácil, porque el que diga, el que la simplifique tanto, como pasó con la inseguridad y Perotti en aquello de la paz y el orden y estamos en el doble de homicidios, quien simplifique tanto los problemas económicos como para que diga los soluciono de una manera rápida, también está mintiendo. Ahora, hay algunas bases que son fundamentales. Primero, una certeza política de que las reglas de juego no van a cambiar. Porque en una nación como la nuestra, que tiene memoria de inflación, el empresario remarca porque conoce el futuro. Entonces, reglas muy claras. Un Estado que dialogue con seriedad. Mira, estuvimos con los con la Cámara de las Entidades del Agro. Estuvieron reunidas un viernes a la tarde. El domingo se enteraron por el diario que subían las retenciones. Entonces, eso no va. Un gobierno que sea serio. Obviamente que deje de emitir, porque también la emisión es la que genera inflación. Un gobierno que deje de indexar, o sea, que deje de ajustar los contratos por inflación, porque eso es una rueda que no para. Y te diría confianza, parece mentira, ¿no? Pero la palabra confianza dentro de la economía, seriedad, invertir en aquello que el Estado sí tiene que hacer, toda la infraestructura, todas las rutas, todas las comunicaciones, que le dé al sector productivo eso como un dato fijo. Bueno, todo esto junto, un gran acuerdo nacional junto, pero con un gobierno serio, con control y con plan, es lo que te puede hacer bajar la inflación. Si no, mientras tanto, lamentablemente es el sálvese quien pueda. Y muchas veces la política, como una suerte de avivada, tiende al sálvese quien pueda. Y después todo es incontrolable, porque somos una sociedad. Clara, usted tuvo el privilegio de conocer mejor que nadie a Miguel Lifchit. Sí.
¿Cuál es el legado que él dejó como dirigente político? Es inmenso, es inmenso. Es un legado de transparencia personal y es un legado de responsabilidad política. Yo creo que en pocas personas podía ver esa coherencia entre lo que decía, lo que hacía y lo que él realmente pensaba y vivía de manera personal. Desde usar tu auto y hacer las compras y ir por la calle sin custodia y tener el mismo celular de cuando era secretario de Servicio Público hace 20 y pico de años atrás y atender a todos, digamos, esa faceta de honestidad personal y además una persona enormemente trabajadora y abierta a escuchar a lo más diverso. A veces incluso hasta con, en fin, alguna mirada muy purista de lo partidario que decía, Miguel se abre, pero bueno, esa apertura hizo gobiernos fantásticos, porque eran el caleidoscopio de lo que es la sociedad. Ese legado nos deja, y para los socialistas y para quienes hemos vivido al lado de él, cerca de él, es una antorcha que tenemos el orgullo de saber que vamos a llevar encendida. El socialismo no le escapa a la mayoría de los partidos que tienen dogmáticos y pragmáticos, Sí. ¿no? Bueno, Miguel aparecía Lifchitz como un pragmático dentro de determinada mirada. Y acá viene la pregunta incómoda. Nosotros tenemos una pregunta incómoda siempre. Y la pregunta es, fundamentalmente, su voto decide, no me haga trampa, su voto decide entre... Sabés que te voy a hacer trampa. entre el socialismo, un frente de frentes o ir solos en las próximas elecciones. Pero el último voto es suyo, que también es una referente del socialismo. Bueno, hay un rumor que dice que Bonfatti está un poco más flexible ya, que antes era un dogmático, ahora dice que está más flexible para este frente de Mira, frente. Sergio, es tan difícil en nuestro país hablar de estas hipótesis, porque yo te digo, el frente de frente lo pulverizó Lilita cuando vino a romper todo, mientras nosotros estamos aquí mirando cómo la interna de otros partidos todavía no se cierra. Pero no quiero dejar de responderte, porque siempre hemos sido frentistas y siempre hemos sido el motor de acuerdos. Desde Hermes, cuando también mirábamos, a ver, con ese purismo, algo que nos daba falta de certeza, cuando nada, cierto sector del radicalismo, cierto sector del PDP, se formó aquel acuerdo. Y sin embargo, Hermes decía, che, dediquemos tiempo a lo que estamos de acuerdo y dejemos los disensos para después. Y me parece que necesitamos eso, no con cualquiera, no todas las sumas restan, ni solos, ni en un acuerdo anti de todo el resto. Bien, le agradezco muchísimo su visita. Gracias. Seguimos Sergio. aquí en #Hora Política, en el próximo bloque, la concejala Fernanda Gigliani.